Vamos a esperar mientras se van conectando sus compañeros. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? A ver, está Nidiabel, está Ramiro. Mm, a ver, a quienes veo conectados está Antonella, Sebastián, Ana Milé, Yamila. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo se encuentran? Maricielo, Ruth, Janelli también. A ver. Buenas tardes a todos. Bueno, espero que todos se encuentren bien, chicos. Vamos a comenzar a compartir el material que tenemos que ver hoy, ¿sí? Hoy día vamos a hacer el repaso de argumentación, ¿ya? Vamos a ver teoría de la argumentación. A ver, ahí está. Ahí los voy a compartir ahorita, ¿ya? ¿Cómo están, chicos? ¿Tienen alguna pregunta o duda acerca de las preguntas de la semana pasada? ¿Tienen dudas sobre las preguntas de la semana pasada o todo está claro? Si tienen dudas, con confianza, díganme. Con confianza, siempre, si tienen preguntas o dudas, siempre díganme con confianza, ¿ya? Hola, Nelly, ¿cómo estás? Soy Nelly, Mila. Ya, a ver, bien, chicos. A ver, ya falta poco para el examen de admisión. Espero que estén tranquilos. Siempre es normal tener un poco de nervios, ¿no? Pero hay que saber manejarlo también. Me imagino que su tutora les recomendará, les dará algunos tips, ¿no? Algunos consejos para que puedan manejar también los nervios. Ya, chicos, ahí está. Entonces, vamos a ver, como les decía, el tema de argumentación y también me parece que vamos a ver algunas preguntas sobre falacias, si no me equivoco. A ver, sí, también vamos a ver falacias, ¿ya? Entonces, mira, teoría de la argumentación o el tema de argumentación es un tema muy amplio, ¿ya? Porque podemos nosotros evaluar los argumentos desde distintas perspectivas, ¿no? Podemos verlo desde la perspectiva lógica, que sería una manera formal, ¿ya? Un enfoque formal del argumento. La lógica estudia el argumento desde el punto de vista de la forma, pero también podemos analizar los argumentos con una perspectiva distinta, que sería la perspectiva de la teoría de la argumentación jurídica de Perelman y Tulmin. ¿Ya? Acuérdate que ellos plantean un enfoque pragmático. Ya, si has visto teoría, me imagino que recordarás más o menos que hay tres enfoques. Vamos a repasar un poquito de eso. El enfoque formal, que es el enfoque de la lógica, el enfoque material, ojo, desde el punto de vista de la teoría de argumentación, en el ámbito jurídico, o sea, por ejemplo, en un juicio, hay tres herramientas ya que podemos usar para analizar los argumentos. El enfoque formal, que es el enfoque de la lógica, el enfoque material, que es el enfoque de la ley, o sea, ajustarnos a lo que dice la ley, ¿ya? Un argumento estará bien hecho en la medida en que se fundamenta en las leyes, en lo que dicen las leyes, ¿ya? Ese es el enfoque material. Y el enfoque pragmático, que es el enfoque justamente de la teoría de la argumentación jurídica de Perelman y Tulmin, que hacen énfasis en justamente la utilidad, por eso se llama enfoque pragmático. Ellos consideran que es importante analizar los argumentos, digamos, para ver por qué son persuasivos, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un argumento sea persuasivo? La persuasión es algo que no se logra simplemente con construir un argumento. Tú puedes construir muy bien un argumento y sin embargo no ser persuasivo. ¿Ya? En cambio, puede ser que rompas alguna regla de la lógica y, a pesar de eso, tu argumento puede ser persuasivo. Entonces, el enfoque pragmático no se fija como la lógica en la forma, en la corrección con la que está construido un argumento, sino en ciertos elementos que pueden hacer que tu argumento suene más convincente.
¿Por qué se llama pragmático? Porque está enfocado justamente en alcanzar consenso o en persuadir. Y Perelman recuerda que por eso mismo hace mucho énfasis en la retórica, que hay una larga tradición, recuerda que él hace como una especie de historia de la retórica y ahí él encuentra que hay una larga tradición desde los griegos antiguos, incluso desde antes de los sofistas, ¿ah? De el uso de la retórica como herramienta para persuadir, ¿no? Entonces, el ámbito político, jurídico, por ejemplo, por eso mismo los abogados tienden a, no sé si habrás visto, estas competencias de debates, tienden a estudiar, ¿no? Oratoria porque de alguna forma la retórica les permite ser más convincentes, ¿no? Saber usar herramientas y estrategias para sonar más persuasivos, más convincentes. Y eso es importante porque en el ámbito jurídico también es necesario alcanzar consensos. Ya. No hay una evidencia lógica en el ámbito jurídico. ¿Por qué? Porque muchas veces no tienes toda la evidencia así palpable. O sea, por ejemplo, en muy pocos casos tú vas a ver evidencia directa de un, por ejemplo, de un delito. ¿No? Puede ser que sí haya, puede ser que haya una cámara que justo capte el momento en el que un ladrón está robando tu celular. Pero eso no ocurre en todos los casos. Hay casos, muchos, en donde no hay una evidencia directa, pero sí hay una serie de indicios, por ejemplo, ¿no? Entonces, justamente los abogados tienen que trabajar con eso, con lo que tienen y a pesar de que quizás no tienen una evidencia directa, se puede inferir o colegir que alguien es culpable por una serie de datos, de situaciones, de contexto, de indicios, ¿no? Que hacen pensar que es culpable, ¿no? Entonces, por eso ellos consideran que es importante también, digamos, enfocar el argumento desde un punto de vista pragmático, retórico, contextualizado y no solamente desde la lógica formal que busca evidencia clara, ¿no? Y absoluta. Eso no pasa muchas veces en el ámbito social, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a comenzar leyendo las preguntas y vamos a ir recordando poco a poco. Ya he hecho una breve introducción para recordar algunos aspectos de la teoría de la argumentación, ¿ya? Pero conforme vayamos avanzando la resolución de las preguntas, podemos ir aclarando más cosas, ¿ya? Si tienen dudas o preguntas, pueden preguntar también, no se preocupen, ¿ya? Entonces, empezamos. La pregunta uno dice, en un proceso judicial complejo, el juez afirma en su resolución, no podemos aplicar ciegamente el precedente, ya que las circunstancias de este caso son distintas y la equidad exige una decisión más justa. Desde el modelo de Perelman, esta decisión subraya, mira, que la racionalidad jurídica no puede reducirse a la aplicación automática de normas o precedentes, sino que requiere considerar el contexto y la persuasión dirigida a un auditorio razonable. Este enfoque implica, a ver, ¿qué implicaría este enfoque? ¿Qué dicen? Dado, dado, dado. Claro, ok, muy bien. La necesidad de argumentar desde criterios razonables y situados. Muy bien, correcto. Efectivamente, se hace énfasis en el contexto, se hace énfasis en la razonabilidad también, ¿no? Y en que toda argumentación está dirigida a un auditorio. Eso vamos a ver conforme vayamos avanzando las preguntas también. Es un rasgo importante de la teoría de la argumentación jurídica. ¿Por qué? Porque justamente Perelman, y esto ha venido en examen de admisión, ¿ah? Esto ya vino hace, si no me equivoco, un año y medio en examen de admisión. Un texto, no muy largo, ¿ah? Un texto de 6 líneas más o menos, donde se habla de la crítica de Perelman a el racionalismo de Descartes o la racionalidad cartesiana.
porque justamente lo que critica Perelman es que a veces nosotros tengamos en la mente este esquema moderno, que si yo aplico mi razón de manera correcta, es decir, si yo razono correctamente, voy a llegar a verdades absolutas, claras, distintas, evidentes. Y Perelman va a decir, bueno, esto no se aplica en todos los casos. Quizás en algunas áreas del conocimiento pueda ser así, como las matemáticas, por ejemplo, ¿no? Pero en muchos ámbitos no, por ejemplo, en el ámbito social, justamente porque la razón no puede alcanzar verdades absolutas. En el ámbito, por ejemplo, ético, ¿no? Por ejemplo, el tema del, no sé, del aborto o de la eutanasia o de la pena de muerte, ¿por qué siempre genera debate? No generaría debate si es que fuera tan fácil como pareciera, ¿no? Que nosotros vamos a razonar sobre el tema y vamos a alcanzar una verdad. No podemos alcanzar una verdad. Si fuera así, entonces tendríamos como una fórmula para alcanzar verdades absolutas y ya no discutiríamos de nada, ¿no? Pero no es posible. Entonces, en esos ámbitos éticos, jurídicos, no aplica la racionalidad, sino la razonabilidad. No vamos a encontrar evidencias claras de que una cosa es buena o una cosa es mala de forma absoluta, sino que hay que tratar de, digamos, evaluar la situación, evaluar el caso y ver qué es lo mejor en ese caso, en esa situación, en ese contexto. ¿Sí? Por eso es que no hay respuestas definitivas. No es como en matemáticas 2 más 2 es 4 y todos vamos a estar de acuerdo con que 2 más 2 es 4. ¿No? Y si alguien dice que 2 más 2 es 5, obviamente es falso, ¿no? Ya, ese tipo de certeza no se alcanza en el ámbito social, jurídico, ético, filosófico. Y justamente por eso Perelman critica esa concepción cartesiana, o sea, esa concepción moderna de Descartes, de creer que con la razón podemos alcanzar certezas, ¿no? Repito, no es que no se pueda en ningún caso, sí se puede en algunos casos, pero usar ese modelo para estos ámbitos sociales es absurdo, ¿no? Para él, ¿sí? Pregunta 2. A ver, durante un seminario se discute el modelo de Turing y se analiza cómo en la práctica jurídica, ya ahí está, mira, en la práctica jurídica los argumentos no siempre siguen una estructura lógica cerrada, sino que incluyen componentes como garantías, respaldos y condiciones de refutación. Esto permite que un mismo dato pueda llevar a conclusiones distintas según el contexto. Este enfoque destaca que, ¿qué cosa destaca este enfoque? Claro, muy bien, es Barco. La estructura de razonamiento jurídico es contextual y abierta, correcto. Justamente es abierta, ¿por qué? Porque no se llega a certezas definitivas, ¿no? A eso se refiere, correcto. A ver, pregunta 3. Una jueza sostiene en su fallo, el respeto a la dignidad humana, mira, el respeto a la dignidad humana es un principio que debe prevalecer incluso cuando la ley no la menciona o no la menciona de manera explícita, ¿ya? El derecho no es solo un conjunto de reglas, sino también un discurso, mira, un discurso dirigido a una comunidad, ¿ya? A una comunidad que comparte valores fundamentales. Desde la teoría de Perelman, este tipo de razonamiento muestra, ¿qué dicen? A ver, Barco.
Claro, correcto. Es Barco, una apelación a principios implícitos que buscan adhesión razonable, ¿no? Ahí está el tema de la adhesión razonable, ¿sí? Cuando se apela o se menciona, se hace alusión al respeto a la dignidad humana, de alguna forma el que usa ese término o ese principio, ¿no? Como base de su discurso está asumiendo que todos los que van a escuchar, ¿no? Eso, van a entender lo mismo, ¿no? Es un principio, ¿correcto? Es un principio implícito de alguna forma, ¿no? Exacto. A ver, pregunta 4. En el análisis de un caso, el jurado considera que, aunque no haya evidencia directa del delito, las condiciones en que ocurrieron los hechos y la conducta del acusado, ¿ya? Permiten construir una hipótesis razonable de culpabilidad. Desde el punto de vista de Tulmin, este tipo de razonamiento, ¿qué dice? Casita, Dado, Marianela. Hola Marianela, ¿cómo estás? Casita, a ver, vamos a marcar los dos. ¿Ya? La C y la D. A ver, a ver, analicen la C y la D. ¿Qué dicen? ¿Cuál es? ¿La C o la D? ¿Qué opinan? Ujú. Escasa, ¿sí o no? Claro, porque si hablas, mira, dice, no hay evidencia directa, pero las condiciones en las que ocurrieron los hechos y la conducta del acusado permiten construir una hipótesis razonable. No te está diciendo, ah, hemos llegado a la certeza de que él es el culpable, no, pero es razonable a partir de los indicios pensar que puede ser culpable, ¿correcto? Entonces no son leyes universales, obviamente, ¿no? Vamos a poner un ejemplito, ¿ya? Un ejemplo para que quede clarísimo. ¿Viste el caso de esta señora que fue asesinada en Estados Unidos? Que, bueno, ya encontraron su cuerpo, ya se saben que fue asesinada. Pero llegó un señor con sus hijos, sus hijitos chiquitos, desde Estados Unidos y había dicho que la señora había desaparecido, que no sabía dónde estaba, que la había buscado, pero no la encontraba, y su familia salió a anunciar que el esposo no la maltrataba, que ella les había dicho que quería separarse. Y fíjate, no había cuerpo, no habían encontrado ningún cuerpo, pero había suficientes indicios para pensar que podía haberla matado, ¿no? El esposo. Entonces, no solamente porque de pronto desapareció y vivía con él, la señora le había contado a su familia que la maltrataba, les había dicho que pensaba separarse, ¿no? Sino además que incluso apareció un video de ese señor cargando un bulto, ¿no? Arrastrando un bulto con una sábana, o sea, parecía como un saco de tela, ¿no? ¿Vieron ese caso? Entonces, no estaba el cuerpo, no había un video del señor pues matando a la esposa, ¿no? Pero sí habían suficientes, ¿qué cosa? Suficientes indicios, ¿sí o no? No había una evidencia absoluta, pero sí había muchas cosas raras o sospechosas. Entonces, ¿eso les permitió a la policía construir una hipótesis razonable de culpabilidad? ¿Sí o no? Claro. Y justamente eso es lo que ocurre en el ámbito jurídico. No siempre vas a encontrar evidencia directa. Por eso justamente es que los abogados tienen que basarse en esos indicios.
inicios razonables, ¿no? Correcto. ¿Y qué es lo que me hace llegar a esa conclusión? De alguna forma el contexto y una serie de datos, ¿no? Que puedo ir recopilando, ¿correcto? Entonces, a eso se refiere justamente la teoría de la argumentación jurídica también, ¿no? Bien. Pregunta 5. A ver, en el Imperio Retórico, Perelman cuestiona la pretensión de Descartes. Ahí está, mira, justamente lo que te decía hace un rato. Este es uno de los libros más importantes de Perelman, ¿no? Cuestiona la pretensión de Descartes de fundar el conocimiento en ideas claras y distintas que puedan imponerse a todo espíritu razonable. Frente a ello señala, no puede haber racionalidad sin auditorio. Ojo, no puede haber racionalidad sin auditorio. El razonamiento que no se dirige, perdón, que se dirige a nadie, el razonamiento que se dirige a nadie no tiene sentido. ¿Por qué Perelman dice que no puede haber racionalidad sin auditorio? Ponte a pensar. A ver, acuérdate Descartes. Descartes construye un razonamiento. ¿Te acuerdas la duda metódica? La duda metódica nos lleva a un razonamiento, ¿sí o no? ¿Te acuerdas que Descartes dice, ¿qué pasa si dudo de todo? ¿Te acuerdas? Si dudo de todo, ¿de qué no puedo dudar? De que estoy dudando. Y si estoy dudando, entonces, ya, es un argumento. Entonces estoy pensando. Y si estoy pensando, entonces, no, significa que soy algo, porque no puedo pensar sin existir. Por lo tanto, si pienso, existo. Cogito ergo sum. Pienso, por lo tanto, ¿qué conclusión saco? Que existo. ¿Te acuerdas? Y esa es la primera certeza, la primera evidencia. ¿Te acuerdas? Entonces, ¿cuál es el problema de este razonamiento que sigue Descartes según Perelman? A ver, pregunta. Descartes, cuando sigue ese razonamiento, ¿se está dirigiendo a otra persona o está reflexionando para sí mismo? Está construyendo un argumento para sí mismo, para él mismo, correcto. Entonces será, mira, ¿será un diálogo o será un monólogo? ¿Será un diálogo o será un monólogo? Monólogo. Exacto, es un monólogo, correcto. Entonces, mira, no quiere decir que no sea o que no existan monólogos. Sí pueden haber monólogos, pero a ver, siendo sinceros. La mayoría de los argumentos que nosotros generamos, creamos, implican la existencia de otros, ¿o no? Es decir, la mayoría de los argumentos que nosotros construimos son argumentos para otros o solamente para nosotros. O sea, cuando, por ejemplo, dices, yo no estoy de acuerdo con el aborto, supongamos. ¿Por qué dices no estoy de acuerdo con el aborto? Porque hay otro que sí está de acuerdo, ¿sí o no? Y en redes sociales, por ejemplo, la noticia de que se va a legalizar el aborto, dices, no, yo no estoy de acuerdo. Y estás discutiendo, ¿sí o no? Entonces, la mayoría de argumentos que nosotros construimos, la mayoría, ¿sí?, de argumentaciones, están dirigidas a otros, ¿sí o no? Por eso es que hay debate sobre la pena de muerte, debate sobre el aborto, debate sobre la eutanasia, ¿correcto? Repito, no quiere decir que no reflexionemos para nosotros mismos, pero la mayoría de argumentos que nosotros construimos en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, son argumentos para refutar lo que otros piensan. ¿Se entiende, no? Entonces, justamente eso es de lo que se da cuenta Perelman, ¿no? Que esta forma de razonar de Descartes es muy, pues, limitada, ¿no? En el ámbito social, en el ámbito jurídico, en el ámbito ético, lo que encontramos son debates, discusiones, puntos de vista distintos. Entonces, pretender alcanzar la verdad aislándonos de los demás, ¿no? Como si nosotros fuéramos una máquina de razonar para nosotros mismos, es absurdo, porque en la vida real no funciona así. Porque al final, por ejemplo, si se legaliza o no se legaliza el aborto, eso no se va a dar porque a un genio se le ocurrió que ese es, no sé, que legalizar el aborto es lo mejor o que penalizar el aborto es lo mejor. No. Si se aprueba o se rechaza la legalización del aborto, va a ser porque va a haber un diálogo, ¿correcto? Va a haber un diálogo social, va a haber debates
sociales, en las redes, entre especialistas en el derecho, lo que sea, pero van a haber debates, va a haber discusión, va a haber intercambio de opiniones. Por eso recuerda que Perelman no solamente habla de la retórica, sino que también hay otra disciplina que es importante, que es la dialéctica. ¿Ya? Y las dos son heredadas de los griegos, porque, como te decía hace un momento, la retórica, él hace una historia de la retórica y muestra que la retórica fue cultivada por los griegos desde antes de los sofistas. Por eso es que él no tiene una visión negativa de la retórica, como muchos sí tenían, porque lo asociaban con la manipulación, ¿no?, de los sofistas. Pero él va a demostrar que no, que antes de la elección de los sofistas ya habían políticos que usaban la retórica, como por ejemplo Pericles, y que no lo hacía por simple manipulación, sino porque consideraba que era importante persuadir a la gente en una democracia para alcanzar consensos o acuerdos sobre cosas importantes. Y en el caso de la dialéctica, se refiere básicamente al diálogo, acuérdate de Sócrates, a la capacidad de generar debate constantemente, que es importante, ojo, es importante en una sociedad democrática, ¿o no? Claro, es fundamental que en una sociedad democrática justamente haya libertad de expresión y haya libertad para intercambiar opiniones, ¿correcto? Entonces, por eso es que Perelman cuestiona esta forma, ¿no?, de analizar el argumento de Descartes, que es absolutamente racionalista en este sentido, ¿no? De alcanzar supuestas verdades absolutas, ¿no?, que nadie puede poner en duda. ¿Correcto? Repito, como te dije hace un momento, puede ser válido en ciertas áreas del conocimiento como las matemáticas, pero no en ámbitos sociales donde sí hay debate y discusión, ¿sí? Entonces, este planeamiento implica que el modelo cartesiano resulta, ahí está, inadecuado para comprender los procesos de razonamiento práctico. Profesora, ¿cómo que razonamiento práctico? Claro, porque están ligadas con el ámbito social, ético, jurídico, ¿sí? Por eso dice, como los que operan en el derecho o la moral. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué el modelo cartesiano resulta inadecuado? Está fácil, ¿ah? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Claro, muy bien, claro, casa, pues. Es casa porque desconoce la dimensión persuasiva y contextual del argumento. O sea, el gran error de Descartes desde el punto de vista de Perelman es que Descartes cree que los argumentos básicamente están, o sea, que los argumentos no tienen la intención de persuadir, que los argumentos están creados para la autorreflexión, digamos, ¿no? Pero que no están dirigidos a un auditorio o que no están contextualizados. Y eso es falso, porque si asumimos que el argumento está dentro de un contexto, entonces obviamente siempre vamos a buscar persuadir a otro, ¿no? Y no son monólogos. La gran mayoría de los argumentos la gran mayoría de los argumentos están en un ámbito social y por lo tanto depende del contexto, dependen del diálogo con otras personas, ¿no? Muy bien. Pregunta 6. A ver. Stephen Toulmin, en su obra The Uses of Argument, critica abiertamente el ideal lógico-matemático de Descartes. Ahí está, mira. Toulmin también hace una crítica a Descartes. Acuérdate, Perelman y Toulmin no son exactamente lo mismo, o sea, no se plantean lo mismo exactamente, porque Perelman hace un énfasis sobre todo en la retórica, pero en algo coinciden. Coinciden en su crítica a Descartes, ¿no? Coinciden en que Descartes básicamente plantea un ideal que busca una certeza absoluta cuando eso en la realidad no se puede lograr. Entonces dice, y los positivistas, mira, critica el ideal lógico-matemático de Descartes y los positivistas que conciben la argumentación, ahí está, también critica a los positivistas. ¿Por qué? Porque conciben la argumentación como un sistema
cerrado de verdades necesarias. Mira, critica a ambos. Tolmin afirma, los modelos formales de argumentación, ya, pueden ser útiles, ahí está, mira, pueden ser útiles en matemáticas, ¿correcto? En el ámbito de las matemáticas sí, ya, pero no sirven para evaluar argumentos en biología, historia, mira, incluso en historia o en derecho. ¿Y por qué no? Mira, te voy a explicar, porque los modelos formales de argumentación, como las matemáticas, son deductivos, o sea, parten de premisas evidentes, axiomas, ¿sí o no? Verdades axiomáticas. Entonces tú haces un razonamiento deductivo. La matemática es deductiva, la lógica es deductiva, ¿correcto? Pero la biología no es deductiva, la historia no es deductiva, el derecho tampoco es deductivo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la biología es inductiva, se basa en la observación. La historia también se basa en hechos que han ocurrido, es decir, baja, no comienza desde arriba con axiomas, entre comillas, indemostrables, no, parte de evidencia, ¿correcto? Y en el ámbito del derecho, si bien es cierto que el derecho se fundamenta en la ley y en ciertos principios, como por ejemplo el respeto a la dignidad humana, el respeto por la vida, etcétera, a pesar de eso, el derecho también busca aplicar una norma a un contexto específico. Entonces no puede ser absolutamente radical en su proceso. Por eso es que tampoco puedes aplicar el modelo matemático, ¿no? O deductivo al derecho. Con base en esta afirmación, ¿cuál es la consecuencia filosófica más relevante que se puede extraer? Dado, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo todos? ¿Están de acuerdo? Claro, correcto. Es dado. Los criterios de validez argumentativa varían de acuerdo con el campo de saber o según el campo de saber. Exacto. Muy bien, correcto. ¿Sí? A ver, pregunta 7. Dice, Perelman sostiene que la filosofía moderna al privilegiar la deducción, ahí está, mira, al privilegiar la deducción, por algo Descartes era matemático, la matemática es deductiva, ¿no? Y la certeza matemática olvidó el papel de la deliberación razonable. En Tratado de Argumentación afirma, cuando se quiere construir una teoría de la argumentación válida para la vida práctica, vida social, ética, jurídica, ¿sí? Hay que abandonar el ideal de certeza absoluta. No se puede alcanzar certezas absolutas, eso es lo que te está diciendo. Este enfoque implica que la argumentación jurídica o moral debe, a ver, enfoque implica que la argumentación jurídica o moral debe, ¿qué debe hacer? A ver, Antonella en el chat me dice la E. Elefante, ¿sí? ¿Están de acuerdo todos? Elefante. Ujú. ¿Están de acuerdo? Correcto. Es elefante, muy bien. Debe orientarse hacia la adhesión razonable de un auditorio particular. Correcto. ¿Por qué de un auditorio particular? Porque, o sea, podemos tener un auditorio universal de alguna forma en el ámbito del derecho. Sí, cuando, digamos, apelamos a principios universales, por ejemplo, la dignidad humana.
es un principio universal, ¿no? Los derechos humanos, ¿no? Pero, pero también hay auditorios particulares, porque eso que es un principio general, universal, al final lo estamos aplicando a un caso particular, ¿no? Por ejemplo, Ana Estrada, ¿te acuerdas del caso de Ana Estrada? Que solicitó la eutanasia, el permiso para aplicarse la eutanasia. Era un caso particular. Entonces, al fin y al cabo, siempre, cuando se discute o se debate en un ámbito jurídico, se busca de alguna forma que ese ámbito donde se da la discusión, ese debate, en este caso la sociedad peruana, ya, de alguna forma aceptara, ¿sí? Aceptara lo que esta persona estaba diciendo. O sea, ese era el objetivo del abogado, ¿no? De ella. No solamente, mira, no solamente que el juez aceptara, ¿no? Que se le diera el permiso, o sea, que o el juez le otorgara el permiso, ¿no? De acceder a la eutanasia, sino que todos aquellos que de alguna forma escuchaban, ¿no? La solicitud de esta persona, estuvieran de alguna forma de acuerdo o entendieran su situación, ¿correcto? Entendieran por qué lo estaba solicitando, ¿sí? Entonces, al final, si te das cuenta, es bien interesante esto del ámbito jurídico, porque al final una argumentación jurídica no solamente se dirige a un pequeño grupo, sino también, de alguna manera, incentiva un debate social, ¿sí? Incentiva un debate social. Entonces, por eso también es importante el derecho, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a la pregunta 8, otra ya, para que no te quede ninguna duda. Perelman critica que el modelo racionalista moderno, inspirado en Descartes, haya despreciado formas de razonamiento que no ofrecen certeza absoluta. En contraposición, propone una concepción más amplia de la razón práctica, donde el discurso argumentativo busca persuadir a un auditorio razonable. Esta crítica filosófica se dirige sobre todo contra, a ver, está recontra fácil, ya demasiado fácil. Claro, escasa el ideal de una razón universal, ¿no? Está en contra del ideal de una razón universal descontextualizada que excluye la retórica. Correcto, muy bien, correcto. Bien, creo que ahora nos toca falacias, pero antes de ir a falacias, quiero repasar un poco, ¿ya? Algunos conceptos de el enfoque formal, o sea, de la lógica. ¿Te acuerdas que en el ámbito de la lógica hay dos tipos de argumentos? O sea, desde el punto de vista de la forma, podemos clasificar los argumentos en dos tipos, ¿ya? O sea, según su forma, los argumentos pueden ser, ¿te acuerdas? Deductivos o inductivos. ¿Te acuerdas de eso? Sí, los argumentos pueden ser deductivos o inductivos, ¿correcto? Ahora, en algunos casos, ojo, en algunos casos puede ser fácil detectar un argumento deductivo, ¿ya? Por ejemplo, ¿te acuerdas este ejemplo clásico que todos los profes de filosofía ponen, ¿ya? No porque todos se hayan copiado entre ellos, ¿no? Sino porque es un ejemplo que pone el propio Aristóteles en sus obras, que es el siguiente: todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. ¿Te acuerdas? Repito, todos los hombres son mortales. Premisa uno. Premisa 2. Sócrates es un hombre. Conclusión: Sócrates es mortal. ¿Correcto? En ese caso, ese argumento es fácilmente detectable como un argumento ¿de qué tipo? ¿Qué tipo de argumento es? ¿Deductivo o inductivo? ¿Deductivo o inductivo? De o in. A ver, acuérdate, los razonamientos deductivos van de lo general a lo particular. Los inductivos de lo particular a lo general. Claro, es deductivo. Muy bien, deductivo. Mira, va de lo general a lo particular. Todos los hombres son mortales. Premisa. El punto de partida es la primera premisa. Ese es tu punto de partida. ¿Es general o no? Claro. Todos los hombres son mortales. Universal. Todos. Sócrates es un hombre. ¿Sí?
Conclusión, Sócrates es mortal. La conclusión es particular porque se está refiriendo a un sujeto particular, a una persona, un caso individual. De lo general, primera premisa, a la conclusión que es particular, argumento deductivo. ¿Cómo se le llama a ese tipo de razonamiento? ¿Cómo se le llama? Que tiene una premisa mayor, universal, premisa menor, ¿sí? En este caso particular, y conclusión particular. ¿Cómo se le llama a ese tipo de razonamiento? Que es el clásico y típico razonamiento deductivo que estudia Aristóteles. Se le llama, se le llama sí, ¿se acuerdan? Sí, ¿qué cosa? Sí, silogismo, muy bien. Acuérdense, ¿ah? Muy bien, Guillermo. Acuérdense porque eso ha venido en examen de admisión. Por lo tanto, tú ya sabes, si es que te viniera en el examen de admisión, qué tipo de razonamiento es un silogismo. ¿Qué tipo de razonamiento es? Deductivo, ¿correcto? Mira, entonces, ya sabemos que los silogismos son razonamientos deductivos. Ahora, en el caso de este ejemplo, ya es obvio que es deductivo, es fácil de detectar. Pero hay otro tipo de razonamientos deductivos que a veces la forma no te ayuda mucho, porque no van de lo general a lo particular, sino que podrían tener todos sus enunciados generales, ¿correcto? Entonces, acá la cuestión es la siguiente. ¿Cómo yo puedo detectar si un razonamiento deductivo, perdón, si un razonamiento es deductivo o no, o es inductivo, si es que la forma no me ayuda? Es decir, profesor, si yo no tengo esta estructura, ¿no? Que usted me ha dicho de primera premisa general, ¿no? Premisa menor particular y conclusión particular, ¿cómo me puedo dar cuenta si es deductivo o no? Entonces, lo que tendrías que hacer simplemente, acuérdate, esa es otra manera de detectarlos, es preguntarte, a ver, si las premisas son verdaderas, ¿la conclusión sí o sí tiene que ser verdadera? Si es así, si la conclusión tiene que ser verdadera de todas maneras, entonces es un argumento deductivo. Si, aunque las premisas sean verdaderas, la conclusión no necesariamente es verdadera, entonces es un argumento inductivo, ¿correcto? Entonces, vamos a poner un ejemplo de razonamiento inductivo fácil, ¿ya? Que incluso por la forma lo puedes sacar. Incluso por la forma lo puedes sacar, ¿ya? Pero igual, para que te des cuenta de que sí se cumple esta regla, ¿ya? Se cumple esta regla. A ver, si yo digo, por ejemplo, Guillermo es hombre y es infiel, ¿ya? Ángelo es hombre y es infiel. Ramiro es hombre y es infiel. Carlos es hombre y es infiel. Por lo tanto, todos los hombres son infieles. Mira, asumamos que es cierto, ¿ya? Ya verificaste que Camilo es infiel, que Carlos es infiel, que Ángelo es infiel, que Guillermo es infiel. Entonces, ¿qué conclusión sacas? Los hombres son infieles. Pregunta, mira, el hecho de que sea cierto en el caso de Camilo, de Guillermo, de Ángelo, de Ramiro, el hecho de que en esos casos sea cierto, ¿significa que necesariamente es cierto que todos los hombres son infieles? ¿Sí o no? ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? No, claro. Aunque Ramiro sea hombre y sea infiel, Guillermo sea infiel, Ángelo sea infiel, etcétera, tres, cuatro, imaginemos 10 casos, eso no significa que necesariamente todos son infieles, ¿correcto? Claro, tú puedes afirmar de ellos, sí, pero ya lo verifiqué, ellos sí, pero eso no significa que todos, ¿correcto? Entonces, te das cuenta, ¿no? Te das cuenta. ¿Es un razonamiento de qué tipo? Inductivo, ¿te acuerdas? Eso es inductivo, porque estoy basándome en casos particulares, individuales, para llegar a una conclusión general, ¿correcto? Entonces, acuérdate, ¿ah? Aunque los casos particulares sean verdaderos, no puedo afirmar que necesariamente la conclusión, todos los hombres son infieles, es verdad. No significa que sea falso, ¿ah? Sino que no se puede definir, no podemos saber si es o no es, ¿ya? Podría ser que sea verdad, pero no podemos tener la certeza absoluta, ¿correcto? A eso se refiere. Entonces, mira,
Mira, no hay una relación de necesidad. Que las premisas sean verdaderas no significa necesariamente que la conclusión va a ser verdadera. Es lo mismo, acuérdate de Popper, también te sirve acordarte de Popper. ¿Recuerdas que Popper decía, el hecho de que yo haya visto 100 cisnes blancos, todos los cisnes que yo he visto en mi vida sean blancos, no quiere decir que todos los cisnes son blancos, ¿sí o no? Si yo he visto 1000 cisnes, ¿no? Y los 1000 cisnes son blancos, ¿eso significa que necesariamente todos los cisnes que existen son blancos? No, claro, justamente Popper se da cuenta de eso, pues. Se da cuenta de que no podemos basarnos en ejemplos, experiencias particulares para afirmar algo de manera absoluta. Justamente por eso te acuerdas que Popper critica la inducción, el inductivismo, ¿no? El método inductivo en la ciencia, ¿no? Entonces, por eso él dice, no, en vez de tratar de verificar una hipótesis, hay que tratar de falsarla. O sea, en vez de tratar de acumular más y más y más ejemplos, ¿no? Que apoyen mi hipótesis, yo debería más bien tratar de refutar mi hipótesis. En vez de tratar de encontrar más evidencia que me dé la razón, debería tratar de encontrar un ejemplo que no me dé la razón. ¿De acuerdo? Un contraejemplo, ¿no? Falsar mi hipótesis. Debería intentar eso, ¿correcto? Entonces, el razonamiento inductivo no me da certeza. El razonamiento deductivo sí, ¿correcto? Entonces, vamos a poner otro ejemplo y tú me vas a decir si es deductivo o inductivo, ¿ya? Em, a ver, voy a escribirlo acá para no olvidarme y estar segura de que está bien. Am, Mm, ya, a ver, deja pensar. Ya, ya. A ver, ya escribí mi ejemplo, ahora te lo voy a decir. Tú me vas a decir, ¿ya? A ver, todos los animales de cuatro patas tienen alas. Primera premisa, piensa, si quieres escríbelo. Todos los animales de cuatro patas tienen alas. Primera premisa, universal, ¿sí o no? Segunda premisa, todas las arañas tienen cuatro patas. Conclusión, ¿cuál sería la conclusión? A ver, piensa. Primera premisa, todos los animales de cuatro patas tienen alas. Segunda, todas las arañas tienen cuatro patas. Por lo tanto, todas las arañas tienen alas. ¿Correcto? Esa sería la conclusión. Pregunta, ¿es un razonamiento deductivo o inductivo? ¿Qué dicen? A ver, vamos a repasar. ¿Deductivo o inductivo? Es inductivo. ¿Por qué es inductivo? ¿Por qué es inductivo? Porque no necesariamente es verdad. Mm, ya. ¿Por qué? Porque no es cierto que las arañas tienen cuatro patas o por qué. ¿Por eso? Por la conclusión. Que no es cierto que todas las arañas tienen cuatro patas. O perdón, porque no es cierto que todas las arañas tienen alas. ¿Por qué? ¿Es inductivo o deductivo? Mira, ¿es inductivo o deductivo? Inductivo, a ver, ya los, miren, con un ejemplo simple ya los tranqué. Ese tipo de preguntas ha venido en admisión, ¿no? Ese tipo de preguntas ha venido en admisión.
Entonces, vamos a repasar. Ojo, recuerda lo siguiente. Estamos estudiando lógica. Pregunta. La lógica que estudia la validez de los argumentos, ¿correcto? La validez, es decir, si una conclusión se deriva o no se deriva de las premisas, ¿sí o no? ¿Eso estudia o no? Si una conclusión se deriva de las premisas, el argumento es válido, ¿correcto? ¿Sí? ¿Correcto? Si una conclusión se deriva de las premisas, el argumento es válido. Si una conclusión no se deriva de las premisas, el argumento es inválido. ¿Ya? A ver, ¿lo mismo la verdad que la validez? ¿Es lo mismo? ¿Qué estudia la lógica? La forma, la estructura. A la lógica no le importa si algo es verdadero o es falso. Ojo, que a mí la lógica me puede ayudar como algo secundario, a determinar la verdad o no de una conclusión. Ojo, de una conclusión, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero no es lo central de la lógica. Lo importante de la lógica es determinar la validez de los argumentos. Eso es lo fundamental. Por eso la validez es un concepto sintáctico, ¿te acuerdas? La validez es un concepto, perdón, una noción sintáctica, mientras que la verdad es una noción semántica, ¿te acuerdas? ¿Correcto? Mira, la teoría me dice, acuérdate de la teoría, si las premisas son verdaderas, la conclusión tendría que ser verdadera. Si las premisas son verdaderas, en un argumento deductivo, ojo, en los argumentos deductivos, si las premisas son verdaderas, la conclusión tendrá necesariamente que ser verdadera. Entonces, volvemos a nuestro ejemplito, justamente lo apunté por eso, para no olvidarme del ejemplo. Todos los animales de cuatro patas tienen alas. Si tú te pones a analizar y me dices, profesora, no es cierto porque los animales, ya ahí estás entrando a otro terreno. No te estoy preguntando si es verdadero o falso cada premisa, no. Tenemos que pensar en el argumento como un todo, como una estructura. No te fijes en el contenido, fíjate en la estructura. Todos los animales de cuatro patas tienen alas, ya. Asumamos que es cierto, asumamos que es verdad. Si esa posición es verdad, fíjate, todos los animales tienen cuatro patas. Y todas las arañas tienen cuatro patas, asumamos que es verdad, que todas las arañas tienen cuatro patas. Entonces, tendremos que concluir necesariamente que todas las arañas tienen alas, ¿o no? Si todos los animales de cuatro patas tienen alas y todas las arañas tienen cuatro patas, entonces tendríamos que sacar la conclusión de que todas las arañas tienen alas, ¿correcto o no? Sí, ¿correcto? Si se cumplieran esas dos premisas, ¿tendría sí o sí que cumplirse la conclusión o no? Sí. Por lo tanto, ¿es un argumento deductivo o inductivo? Deductivo. Claro, es deductivo. Exacto. Entonces, ahora, tú me podrás decir, profesora, pero la conclusión es falsa, ¿no es cierto? Claro, es falsa ¿por qué? ¿Por qué es falsa la conclusión? Porque las premisas son falsas, ¿sí o no? No son verdaderas. Pero si fueran verdaderas, la conclusión tendría que ser verdadera también, ¿o no? ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Por qué la conclusión es falsa? Porque las premisas son falsas. Pero si fueran verdaderas, ¿la conclusión sería verdadera? Sí, tendría que ser verdadera. ¿Correcto? Entonces ahí te das cuenta de que es un razonamiento deductivo. Ahora, te diste cuenta que no te ayudó la forma de la estructura del argumento porque en todos, decía todos, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces a veces la estructura no te ayuda, pero tienes justamente que ser lo suficientemente astuto para darte cuenta, ¿sí? Analizar el argumento y darte cuenta de si el hecho de que las premisas sean verdaderas necesariamente hace la conclusión verdadera o no lo hace. Si lo hace verdadero, asumiendo que las premisas son verdaderas, es deductivo. Si, aunque las premisas sean verdaderas, la conclusión no necesariamente es verdadera, es decir, existe la posibilidad, escucha,
existe la posibilidad de que, aún siendo verdaderas las premisas, la conclusión no sea verdad, ¿ya? Si existe esta posibilidad, entonces el razonamiento es inductivo. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Entonces, voy a poner otro ejemplo y me vas a decir si es deductivo o si es inductivo. ¿Ya? Te voy a poner otro ejemplo. Mira, estamos repasando esto porque aunque no lo creas, esto ha venido. También vino en el simulacro. No sé si ustedes vieron el simulacro o vieron las preguntas del simulacro. ¿Sí? Vinieron preguntas sobre argumentación, sobre lógica, ¿no? Estos temas siempre vienen, o casi siempre vienen. Entonces hay que estar preparados, ¿ya? Entonces, a ver. Repito, vamos a poner un ejemplo y tú me vas a decir si es inductivo o si es deductivo. Piensa bien, ¿ah? Em, a ver, si vamos a poner de ejemplo a alguien de ustedes, ¿ya? Más divertidos así. A ver, vamos a poner a Ramiro. A ver, si Ramiro, si Ramiro tuviera una mina de oro, Ramiro sería rico, ¿sí o no? Si Ramiro tuviera una mina de oro, fuera propietario de una mina de oro, Ramiro sería rico. Ramiro no tiene una mina de oro. Por lo tanto, Ramiro no es rico. Pregunta, ¿ese razonamiento es inductivo o deductivo? Piensa bien. ¿Inductivo? Correcto, es inductivo. Muy bien. ¿Y por qué es inductivo? ¿Por qué es inductivo? ¿Qué me dice? Claro, muy bien, Ángelo, porque el hecho de que no tenga una mina de oro significa que no va a ser rico, no, puede ser rico sin la mina, ¿sí o no? Por ejemplo, César Acuña. ¿César Acuña tiene mina de oro? No, pero es rico, ¿sí o no? Porque puede tener fuentes de riqueza, no necesariamente la mina de oro es la única forma de ser rico, ¿sí o no? ¿Correcto? Entonces, ¿te das cuenta? Ese es un razonamiento inductivo, perdón, que es muy típico y muchas veces la mayoría se confunde porque pareciera lógico. Ah, ya, si, si Ramiro tuviera una mina de oro, sería rico. No tiene una mina de oro, por lo tanto, Ramiro no es rico, parece lógico, ¿no? No necesariamente es cierto, no necesariamente es cierto, ¿correcto? Em, Vamos a poner otro ejemplo, ¿ya? Si Paola, imaginemos una Paola, acá no hay ninguna Paola, ¿no? Ya, si Paola estudia mucho, Paola ingresará a San Marcos, ¿ya? Si Paola estudia mucho, Paola ingresa a San Marcos. Paola no estudió mucho, por lo tanto, Paola no ingresa a San Marcos. ¿Es inductivo o deductivo? Si Paola estudia mucho, ingresa a San Marcos. Paola no estudia mucho o no estudió mucho, por lo tanto, no ingresó a San Marcos. ¿Es inductivo o deductivo? Piénsalo bien. Si P, entonces Q. No P, por lo tanto, no Q. Es la misma forma. Es la misma forma. Exactamente lo mismo. Es inductivo. Claro. ¿Por qué? Porque puede ser que sepa champear, tenga buena suerte y campee todo el examen e ingrese, por suerte. O justo en el examen de admisión bajaron bajaron el puntaje mínimo y ahora ingresas con 100 puntos, supongamos, ¿no? Claro, puede ser, ¿sí o no? O puede ser que Paola sea un genio que no necesite estudiar, puede ser también, ¿no? Entonces, pueden haber varias alternativas, ¿sí? Otra cosa sería si te dijera sí, solo sí. ¿Has visto esa estructura alguna vez en lógica? Sí y solo sí. Paola estudia mucho, Paola ingresa a San Marcos. ¿Te das cuenta? Es distinto. No, sí, solo sí. Paola estudia mucho, Paola ingresa a San Marcos.
Paola estudia mucho. Ah, ya, ahí sí, pues, ahí sí se cumple. Ahí sí sería deductivo. Pero si te dice simplemente, como te lo he planteado al inicio, es inductivo. ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. Entonces ya sabes, ¿ah? Ya sabes que podría venirte una pregunta de ese tipo. Ha venido varias veces ese tipo de preguntas, entonces tenlo en cuenta. Acuérdate de los tipos de argumentos que hay. ¿Ya? Acuérdate de eso, ¿correcto? Muy bien. A ver, vamos a la siguiente pregunta. Acá ya comenzamos a ver falacias. Vamos a repasar un poco de falacias también, ¿ya? A ver, dice, en un debate sobre el uso de cámaras de videovigilancia en espacios públicos, un funcionario declara, los que están en contra de estas medidas deben tener algo que esconder. Si fueran ciudadanos honestos, no les molestaría que los graben. Este tipo de afirmación no responde al argumento contrario, sino que descalifica al oponente insinuando una motivación cuestionable. Por ello incurre principalmente en, ¿qué sería? Claro, es un ataque personal, ¿no? Es un ataque personal que constituye el análisis del argumento. Claro, no, no me importa las razones que tú estás arguyendo, lo que me importa es descalificarte. Ah, si estás en contra de esto, seguramente es porque es delincuente, ¿no? O tienes familia delincuente o qué sé yo, ¿no? Atacar. La estrategia es atacar a la persona, no atacar el argumento. Eso obviamente es un ad hominem, ¿correcto? Es un ad hominem. Ujú. Muy bien. Pregunta 10. A ver, chicos, durante una discusión sobre la pena de muerte en un estado de Estados Unidos, un ciudadano sostiene, la pena capital debe mantenerse porque así ha sido desde tiempos antiguos y sido considerada por nuestros antepasados como una forma legítima de castigo. Este argumento apela al pasado como justificación de su validez sin analizar las razones actuales que puedan sostenerlo. Este tipo de falacia se conoce como, ¿cómo se le llama a este tipo de falacia? Claro, esta es una apelación a la tradición o apelación a la antigüedad también, ¿no? ¿Has escuchado el ad antiquitatem? Así también se le llama en latín, ¿no? Ad antiquitatem, ¿no? Acá lo voy a poner ad antiquitatem, ¿ya? Ad antiquitatem, ¿ya? Por ejemplo, las personas que alegan que no deberían prohibirse las corridas de toros, la tauromaquia, porque es una tradición, ¿no? Porque es una costumbre muy antigua, es parte de nuestra tradición, ya. O las peleas de gallos, qué sé yo, ¿no? Como es una costumbre tan arraigada, tan antigua, no debería prohibirse. O también la gente que, por ejemplo, apela a la antigüedad en general, ¿no? Y dice, en mis tiempos, está atrás la idea de que todo tiempo pasado fue mejor. No escuché a algunas personas que dicen, en mis tiempos, los jóvenes no se atrevían a hablar cuando una persona mayor estaba hablando, ¿no? O en mis tiempos, ¿no? Te pegaban con chicote, ¿no? Si alzabas la voz, ¿no? En mis tiempos a los alumnos se les pegaba, ¿no? Ya, es un poco esa idea, ¿no? Como si porque fuera algo que se hacía antes, fuera necesariamente mejor de lo que se hace ahora. Ahora, lo opuesto también ocurre, ¿sí o no? Lo opuesto de pensar que todo lo moderno, todo lo novedoso, todo lo innovador es mejor, también es un error, ¿no? Porque no necesariamente lo más reciente es mejor que lo anterior. No necesariamente. En todo caso, tendrías que sustentarlo, argumentarlo, ¿no? Tendrías que analizar por qué es mejor, ¿no? Pero no por el hecho de ser más reciente, lo hace automáticamente mejor, ¿sí o no? Entonces, eso también es muy común, ¿no? A ver, pregunta 11. Dice, en una discusión sobre política fiscal, un funcionario asegura, no podemos confiar en lo que dice ese economista sobre subir impuestos.
Hace 10 años trabajó para un gobierno corrupto. Sus ideas deben de esconder algún interés. Este argumento no refuta las ideas del economista, sino que descalifica a su persona por su asociación pasada. Se trata de un caso de... Esto está fácil también, ¿no? Claro, no estás refutando el argumento, estás descalificando a la persona, ¿no? Claro, es un ad hominem. Clarísimo, es un ad hominem porque ataca a la persona y no refuta la propuesta. Correcto, es casita. Muy bien. Ujú. A ver, pregunta 12. En una entrevista televisiva, una figura pública dice, hay que creerle al doctor que promueve esta medicina alternativa. Es autor de 10 libros, ha sido galardonado por la OMS y ha salido en muchos programas de televisión. Sabe muy bien de lo que habla. ¿Qué tipo de falacia es esta? Es una falacia de autoridad, ¿sí o no? ¿No? Como es famoso, como es conocido, como es condecorado, como, ¿no? Tiene 3 doctorados, 5 maestrías, no sé, ¿no? Ha dictado una conferencia en el extranjero, qué sé yo. Ah, ya, debe ser cierto lo que dice. Ad verecundiam, correcto, muy bien. Apelación a la autoridad, ad verecundiam, muy bien. Esas falacias son fáciles, ¿no? Son las que ya ustedes conocen y dominan. A ver, vamos a la siguiente. En un discurso sobre la legalización del aborto, un parlamentario afirma, si permitimos que una mujer aborte, pronto permitiremos la eutanasia infantil y luego eliminaremos a quienes ya no sean productivos. Es un camino peligroso que empieza con este proyecto de ley. Este razonamiento proyecta consecuencias cada vez más extremas sin justificación lógica, por lo que se trata de una... A ver, ¿qué tipo de falacia será esta? Sirviéndome mi tecito. A ver, ¿qué dice? Este tipo de falacia se conoce como falacia de la pendiente resbaladiza. Muy bien. Pregunta, esta falacia también se le da otros nombres, ¿ah? ¿Cuál es el nombre también por el que es conocida esta falacia? Tiene en realidad dos nombres. Pendiente resbaladiza también tiene otro nombre. También se le llama, por si acaso, se le llama bola de nieve. La falacia de la bola de nieve. ¿Por qué se le llama bola de nieve? Porque has visto en algún video cómo las bolas de nieve van creciendo, 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 ¿no? Desde la montaña cuando sale así, o sea, chiquito, chiquito, grande, medianito así, y se va haciendo grande, ¿no? Por eso se llama pendiente resbaladizo, ¿no? De algo pequeño, relativamente pequeño, ¿no? Haces toda una construcción, pues, ¿no? ¿No? Algo que comienza como algo chico, lo vas haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, ¿no? Sí, correcto. Esa es una falacia de pendiente resbaladiza o bola de nieve. ¿Ya? También se le conoce así. A ver. mm, ¿Es lo mismo que causa falsa? No, la causa falsa es distinto. A ver, ¿cómo identifico una falacia? Buena pregunta. Es una buena pregunta. Vamos a repasar un poquito, ¿ya? ¿Cuál es cuál es la causa falsa? A ver, o cómo funciona una falacia de causa falsa. Mira, en el caso de causa falsa, lo que tú tienes que identificar es si hay dos hechos que están correlacionados, ¿sí? Pero acuérdate, correlación no significa causalidad. El hecho de que dos eventos se den uno detrás del otro, ¿sí? O uno después del otro, no significa que uno necesariamente es la causa del otro, ¿correcto? Pero, ¿por qué es muy común este tipo de falacia? ¿Por qué es muy común? Porque el ser humano tiende a buscar
siempre tiene esta lógica de causa-efecto, ¿no? Toda cosa tiene una causa. Entonces, si ocurre algo, tiene que algo haberlo causado, ¿no? Entonces, si yo veo dos eventos que se dan uno después del otro, tiendo como ser humano a asociarlos y decir, este causó este. Vamos a poner ejemplos sencillos y después quizás unos un poquito más elaborados para que se entienda. Imagínate lo siguiente. A ver, mm, a ver, ya. El clásico, el más sencillo, que creo que lo hemos visto en teoría en clase, es el siguiente. Un gallo canta, ¿ya? Y a los 3 minutos sale el sol, ¿correcto? Ahora, muchas veces la causa falsa se da por repetición. Entonces, como el gallo canta y luego yo veo que sale el sol, al día siguiente el gallo canta, 3 minutos después sale el sol. De nuevo, al otro día el gallo canta y luego vuelvo a ver que sale el sol. ¿Qué podría yo pensar? Obviamente, nosotros sabemos que no es así, ¿no? Pero imagínate un niño pequeño. Un niño pequeño podría pensar que hay una relación causa-efecto, ¿sí o no? Ah, mira, el sol sale porque el gallo canta. Porque siempre canta el gallo y después, qué casualidad, sale el sol. Entonces podría pensar que el canto del gallo provoca la salida del sol, ¿no? Es el ejemplo más sencillo, más simple, ¿no? Para darnos cuenta, pues, de que no funciona así, ¿no? Pero mira, eso que parece tonto y obvio, en realidad tiende a ser una manera de pensar de mucha gente, sobre todo con las supersticiones, que es muy común también la causa falsa, ¿sí o no? Por ejemplo, no sé, se te cruza un gato negro y una hora después te tropiezas y te doblas el tobillo, ¿no? Tú dices, ah, lo que pasa es que se me cruzó un gato, ese gato me trajo mala suerte. Entonces, la causa de que yo me haya tropezado fue el gato que se me cruzó. Conectas dos hechos que no tienen nada que ver. Mira, no tienen nada que ver, pero en tu mente hay una relación causa-efecto, ¿no? ¿Correcto? Evento uno, evento 2. Asumes que el evento uno produjo el evento 2. Eso pasa muchísimo con las supersticiones, ¿no? O a tu mamá se le rompe el espejo, ¿no le ha pasado? O se le cae la sal. Y después le pasa algo malo, recibe una mala noticia. Dice, uy, no, fue por la sal, ¿sí o no? O fue por el espejo, ¿no? Eso pasa bastante, ¿no? Es bien común, ¿no? De relacionar eventos o dos hechos que no tienen nada que ver. ¿Correcto? Entonces, es común en esos casos, pero también se puede dar en otros casos. Por ejemplo, recuerda la frase, correlación no significa causalidad. Que un evento se dé y luego se dé otro no significa que el segundo es causado por el primero. A ver, ¿te acuerdas? A ver, vamos a poner otro ejemplo. Ya. ¿Te acuerdas que hace unas semanas se dio esta especie de tormenta de arena en Ica? ¿Te acuerdas? Y te acuerdas que justo en esos días hubo un terremoto. ¿Te acuerdas que hubo un terremoto en Rusia? Que anunciaron lo del tsunami, salió la abuelita del tsunami también, ¿te acuerdas que fue a ver el tsunami con su nieto, ¿no? Ya. Entonces, mira, como se dio justamente en esos días, mucha gente asoció las dos cosas, ¿sí o no? Claro, porque fueron dos eventos anómalos, atípicos, raros, ¿no? Lo de Ica, pues, yo no recuerdo haber visto algo así, tú tampoco. Puede ser que hace 80 años se haya dado algo similar, pero hace 80 años no había redes sociales, no había tele, no había nada prácticamente, ¿no? Entonces, puede ser que se haya dado antes. Pero justamente el hecho es que como uno pasó primero y el otro pasó después, mucha gente asoció los dos eventos y dijo, ah, no puede ser casualidad. Pero fíjate, ¿ah? Mira cómo funciona nuestra mente. No puede ser casualidad, tiene que haber alguna relación. Incluso alguna gente, no sé si te acuerdas, o mucha gente piensa esto, que tú lo debes haber escuchado, cuando hay cambio de clima, o sea, cuando ya está habiendo esa transición, ¿no? Que ya comenzamos acá unos días a seguir la primavera, siempre hay temblor. ¿Has escuchado eso? De que cuando cambia el clima hay temblor.
¿no? Entonces asociamos, pues, ¿no? Entonces, si hay temblor, ¿no? Y justo al día siguiente sale el sol esplendoroso y hace más calor de lo normal, ¡ay, que hubo temblor! O al revés, ¿no? Un día sale mucho sol y hace calor y al día siguiente hay temblor. Ah, fue por el cambio de clima, ¿correcto? Entonces, eso es causa falsa. Cuando ocurren dos cosas y nosotros asociamos como si hubiera una relación de causalidad, ¿sí? Entonces, pero tienen que haber dos eventos. Por eso en este caso no es causa falsa. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? ¿Se entendió? Ya. Bien. A ver, vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. A ver, pregunta 14. Un activista dice, ¿por qué preocuparse por el cambio climático si todavía no sabemos cómo resolver el hambre en el mundo? Primero, enfoquémonos en los problemas verdaderamente urgentes. A ver, este razonamiento sugiere que no se puede abordar un problema hasta que se resuelva otro. Este es un caso de casa, 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 correcto, es un falso dilema. ¿Por qué? Porque pone los dos problemas como si fueran excluyentes, ¿no? O es esto o es lo otro. O resolvemos el cambio climático o resolvemos el hambre, ¿no? Entonces, como si no pudieran tratarse los dos problemas al mismo tiempo. Correcto. Muy bien. Esa es la clave. Casa. ¿Ya? Sí, muy bien, Marila, muy bien, correcto. También se le llama falsa dicotomía. Sí, es lo mismo. Falso dilema o falsa dicotomía es lo mismo. Es lo mismo. Muy bien, Marianela. Ujú, es lo mismo. Muy bien. A ver, vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. En una clase de ética, un estudiante afirma, los seres humanos siempre han comido carne. Es lo normal. Por tanto, está bien hacerlo. Este argumento parte de un hecho natural para justificar una norma moral, sin ofrecer una evaluación crítica del acto en cuestión. O sea, yo no analizo si es bueno o es malo. Yo digo, bueno, como es lo normal, está bien que se hace, ¿no? En pocas palabras. Está bien porque es lo normal, porque es lo natural. ¿A eso cómo se le llama? Se le llama falacia. ¿De qué tipo? Mm, Los seres humanos siempre han comido carne. Es lo normal. Por tanto, está bien hacerlo. Mm, ¿Qué dicen? Mm, ¿Qué dicen? Alguien está martillando por acá. La B, la B, la B, la B. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con la B? ¿Sí o no? ¿Todos están de acuerdo con la B? Guillermo dice naturalista. ¿Es la B o la E? No es la B. No, no es la B. Suena a petición de principio, pero no es la B, es la E. Es una falacia naturalista. Es una falacia naturalista. Claro, lo que pasa es que, mira, una petición de principio te dice, te diría, ¿no? Comer carne
comer carne está bien, ¿ya? Está bien comer carne porque es lo correcto, ¿no? ¿Ya? Pero no, o sea, no hay ningún tipo de explicación. Acá se trata de dar una justificación. Mira, dice, los hombres siempre han comido carne. Es lo normal, es lo normal. Por tanto, está bien hacerlo. Los seres humanos siempre han comido carne. Por lo tanto, no, mira, los seres humanos siempre han comido carne. Comer carne es lo normal. Por lo tanto, está bien hacerlo. Comer carne es lo natural. Por lo tanto, está bien hacerlo. O sea, sí se intenta dar una justificación. Se trata de justificar, se trata de justificar el consumo de carne porque es lo normal o lo natural. Sí se trata de dar una justificación. En cambio, una petición de principio no da ninguna explicación, simplemente repite lo mismo. O sea, está bien comer carne porque es lo correcto comer carne. Eso sería una petición de principio. Está bien comer carne porque es lo correcto comer carne. ¿Sí? No hay ningún tipo de explicación. No hay ninguna explicación. Exacto, Guillermo. ¿Por qué es una falacia naturalista? Porque si te das cuenta, claro, no es tan obvio, pero al decirte que es lo normal, ¿qué te está queriendo decir? Que es lo natural, ¿sí o no? Al decirte que es lo normal, te está diciendo que es lo natural, ¿correcto? Ahora, si no fuera una falacia naturalista, ¿qué otro tipo de falacia podría ser? Imagínate que esta clave no estuviera. Imagínate que esta no estuviera. No sería tampoco petición de principio, pero ¿qué falacia podría ser? Una que ya vimos. Una que ya vimos. ¿Mm? Mira, los seres humanos siempre han comido carne, siempre. O sea, es algo. Es una costumbre muy antigua, es una tradición, exacto. ¿Qué sería un ad antigüitate, una apelación a la tradición? Exacto. Podría ser, sí, si no estuviera falacia naturalista, podría ser porque sí te da a entender un poco eso también, ¿no? Pero como no está, ¿no? Esto de lo normal se puede interpretar como lo natural. Por lo tanto, es una falacia naturalista. ¿Por qué es una falacia? Porque el hecho de que sea lo natural no significa que es bueno automáticamente. Te voy a poner otro ejemplo de naturalista, ¿ya? Para que te acuerdes y no te olvides, ¿ya? ¿Alguna vez has escuchado que hay estudios biológicos, etológicos? ¿Sabes qué son los etólogos, no? Los etólogos son los que están especializados en el comportamiento, ¿no? El comportamiento de los animales, ¿no? Y se estudia al hombre como un animal más. Los etólogos, ¿no? Dicen, los antropólogos también, dicen que, según los últimos estudios, que el hombre es polígamo por naturaleza. ¿Has escuchado eso? Que se afirma que el hombre es polígamo por naturaleza, que la monogamia es algo artificial, ¿no? Es algo cultural, es algo que hemos aprendido, pero que no es lo natural. Entonces, supongamos que efectivamente decimos que la poligamia es lo natural, que el hombre es polígamo por naturaleza. Pregunta, el hecho de que sea efectivamente así, de que el hombre sea polígamo por naturaleza, significa que está bien, que debería legalizarse la poligamia. El hecho de que el hombre naturalmente sea polígamo, significa que es lo mejor que sea polígamo y que debería no solamente quizás legalizarse, autorizarse, sino que debería ser lo que todos hagamos. No necesariamente, ¿no? Es como decir, mira, voy a poner un caso más radical. ¿Has escuchado a la gente que dice, afirma que el hombre es el ser más cruel, que el hombre es cruel por naturaleza? Imagino que varios han escuchado eso o piensan incluso eso, ¿no? Que el hombre es cruel por naturaleza. Entonces, si fuera cierto que lo natural es bueno, lo debemos aceptar porque es natural, entonces yo te podría decir, bueno, si el hombre es cruel por naturaleza, ¿por qué le prohibimos ser cruel? Si es lo normal. Si el hombre es cruel por naturaleza, no deberíamos castigar la crueldad, ¿sí o no? No deberíamos castigar la violencia, porque el hombre naturalmente es violento, el hombre naturalmente es cruel. ¿Te das cuenta que no hay una
conexión necesaria. No necesariamente lo que es lo que tiene que ser. ¿Se entiende? Sí, correcto. Entonces, eso es una falacia naturalista. ¿Sí? No todo lo natural es bueno, ni todo lo artificial es malo automáticamente. ¿Sí? Bien. Pregunta 16. A continuación se ofrecen las siguientes afirmaciones sobre un argumento atribuido a un funcionario público en el Perú. Bueno, es un funcionario público, ¿no? En el Perú. Uno, descalificó a opositores calificándolos de comunistas asquerosos por disentir, caracterizando a todo el adversario como extremista. Ya, ¿eso qué sería? Eso sería una falacia, de hecho, ¿no? ¿Es una falacia o no? Sí. A ver, pero acá la pregunta es, ¿cuál combinación refleja correctamente el uso de la falacia del hombre de paja? Ah, ya, esta es la pregunta. Ya. Esa es una falacia. Claro, este es un ad hominem, ¿no? Vamos a ponerlo acá ya. Ad hominem. Ya, vamos a ponerlo ahí. A ver, la 2. ¿Qué dice la 2? ¿Qué dice la 2? Dice, distorsionó el discurso de sus críticos al presentar una posición radical que ellos no habían defendido. Distorsionó el discurso de sus críticos. Ya, ¿eso es un hombre de paja o no es un hombre de paja? ¿O qué tipo de falacia es? ¿Sí o no? ¿Es hombre de paja o no? Sí es un hombre de paja. Recuerda que el hombre de paja justamente consiste en esto, distorsionar, distorsionar lo que el otro dice. Eso es un hombre de paja, correcto. Ese es un hombre de paja. ¿Ya? Vamos a poner otro ejemplo de hombre de paja, a ver, para los que no se acuerdan muy bien, ¿ya? El hombre de paja, recuerdas, consiste en distorsionar o ridiculizar una afirmación para que sea más fácil rebatirla. Pero es un truco, es una, claro, es un truco, es una estrategia para debilitar un argumento sin realmente refutar, ¿no? Hacerlo ver más débil para que sea más fácil atacarlo, ir en contra del argumento. Entonces, creo que este ejemplo se los puse cuando vimos teoría, pero igual yo creo que es válido recordarlo. Supongamos que estamos discutiendo acerca de los gatos del Parque Kennedy, ¿ya? ¿Ustedes han ido al Parque Kennedy? ¿Han visto los gatitos que hay ahí? Ya tú sabes que ahora ya no, pero en una época varios vecinos de Miraflores no estaban de acuerdo con que hubieran gatos en el Parque Kennedy, ¿no? Porque decían, los gatos no deberían estar acá, el parque debería disfrutarse, debería ser para disfrutarlo con los niños, los ancianos, ¿no? Y tantos gatos no permiten pues que la gente pueda pasear tranquila o que se pueda sentar en el césped, ¿no? Porque los gatos están por todos lados. Entonces mucha gente no estaba de acuerdo con los gatos hace años. Ahora ya como que los han aceptado, ¿no? Pero en su momento no. Entonces, imaginemos que yo soy una vecina, ¿ya? Que no está de acuerdo con los gatos. Y supongamos que tú sí estás de acuerdo con que los gatos estén ahí, ¿no? Y tú me dices, pero mire, los gatitos no le hacen daño a nadie, ¿no? Tienen un lugar ahí para vivir y además la gente, como ya sabe que están ahí, les lleva comida, está bien, ¿no? Que tengan un espacio. ¿No? ¿Por qué solamente pensar en las personas y no pensar en los gatitos, que también necesitan, pues, ¿no? Un espacio para vivir, son animalitos, tienen el mismo derecho que nosotros. Imagínate que yo te digo, ah, ya, o sea, como son animalitos, tienen el mismo derecho que nosotros, pero bueno, entonces todos los animales tienen derecho a estar en el parque, entonces que también pongan, pues, cocodrilos, que pongan leones, que pongan elefantes en el parque, pues, porque también son animalitos que tienen derecho, ¿no? Imagínate que yo te digo eso. A ver. ¿Te das cuenta que es un hombre de paja o no? ¿Te das cuenta que lo que estoy haciendo astutamente
es distorsionar lo que tú no has dicho que lleven elefantes, leones, ni nada, ¿no? Yo estoy desfigurando tu argumento, ¿no? Estoy diciendo, ah, ya, como tú estás de acuerdo con que los animales estén en el parque, entonces que también hay que poner un cocodrilo en el parque. Obviamente, no has dicho eso, evidentemente no es lo mismo un gato que un cocodrilo, ¿no? Por lo tanto, yo estoy desfigurando tu argumento para que suene ridículo y poder atacarlo con más facilidad. ¿Se entiende? Entonces, por eso se llama hombre de paja, porque un hombre de paja no se puede defender, porque un hombre de paja no es fuerte, digamos, ¿no? No es un argumento sólido, porque yo lo he debilitado desfigurando, ¿correcto? Eso es un hombre de paja. Entonces, a ver, tres, vamos a analizar. Llamó a un expresidente payaso por gestionar públicamente la pandemia sin referirse a sus políticas directas. ¿Eso será un hombre de paja? No, ¿por qué? Porque yo no estoy ahí desfigurando el argumento, lo que estoy haciendo es atacar a la persona. ¿Eso qué cosa es? Eso es un ad hominem, claro, estoy atacando a la persona, no estoy desfigurando su argumento. ¿Mm? Y cuatro, a ver, atribuyó a los electores de izquierda una conspiración contra la democracia sin que ellos lo proclamaran explícitamente. Atribuyó a los electores de izquierda una conspiración contra la democracia. Mm, ¿Sí o no? Eso sería un ataque, ¿no? Eso sería un ataque contra las personas. Eso no es un hombre de paja, ¿no? Claro, entonces la clave ahí sería solo D, ¿no? Solo, perdón, solo dos, ¿no? La D, solo dos. ¿Correcto? Solo dos. Muy bien. Correcto. Pregunta 17. 17. Durante campañas electorales en el Perú, se ha recurrido con frecuencia a la disyuntiva. O apoyamos la inversión minera sin trabas, o el país cae en la pobreza. Este tipo de planteamientos, aunque eficaces políticamente, pueden encerrar una falacia de falso dilema. Claro, porque te ponen en una disyuntiva. O esto o lo otro, ¿no? O apoyamos la mina o vamos a ser pobres, ¿no? No hay, o sea, no hay otra forma de ser ricos más que apoyando la inversión minera, ¿no? Analiza las siguientes afirmaciones e indica en cuáles se comete esta falacia. A ver, uno, presentar el conflicto minero como un dilema entre el desarrollo económico y atraso social representa una simplificación problemática del debate. ¿Eso es correcto o no es correcto? ¿Qué dicen? Claro, el falso dilema simplifica la discusión, poniéndolo todo como si fueran dos alternativas imposibles de conciliar, ¿no? Correcto, muy bien. Dos, afirmar que sin minería el Perú no tiene futuro económico puede reflejar una visión estratégica basada en datos reales. No, eso es falso. Eso es falso. No, porque no te estás basando en datos reales para eso. Visión estratégica, menos, pues, ¿no? Al contrario, una visión estratégica es la que busca múltiples flancos de desarrollo, ¿no? La dos no puede ser. Tres, reducir el debate ambiental a o minería o hambre distorsiona la complejidad del problema. Claro, eso es verdadero. Eso justamente es lo que hace el falso dilema, pues, ¿no? Simplificar el problema como si fuera una cuestión de elegir uno u otro, ¿no? Correcto. Y cuatro, es legítimo, a ver, es legítimo apelar al dilema cuando el tiempo para decidir es escaso y las consecuencias parecen irreversibles. Puede ser legítimo apelar este dilema cuando el tiempo para decidir es escaso y las consecuencias parecen irreversibles. Claro, solamente en esas circunstancias es correcto.
Sí, es legítimo, sí, en esas circunstancias, sí. Efectivamente, hay muchas situaciones en las que en el ámbito político, económico, ¿no? Se tienen que tomar decisiones como si fuera una cosa o la otra. En esos casos, sí, solo en esos casos. Entonces la clave sería uno, 3 y 4, o sea, la D, ¿no? D, uno, 3 y 4, D. ¿Correcto? Bien. 18. A ver. Este es un fragmento discursivo, dice, nuestros críticos no quieren el progreso del país, solo saben criticar desde sus escritorios sin entender lo que vive el pueblo. ¿Ya? Dice, marque la alternativa que identifica con mayor precisión la validez de estas afirmaciones. O sea, ¿cuáles son válidas, se supone, no? Hay que evaluar. A ver, uno, 2, 3 y 4. A partir del fragmento anterior, evalúe las siguientes afirmaciones. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Uno. Emplea una falacia ad hominem al descalificar a los críticos por su supuesta lejanía del pueblo. ¿Eso es correcto o no es correcto? ¿Hay una especie de ad hominem ahí o no? Cuando dice solo saben criticar, claro, está atacando. ¿Sí o no? Sí, sí está atacando, ¿no? Solo saben criticar, está tratando de descalificar, como si estuvieran ajenos a la realidad del país, ¿sí o no? Como si fueran personas que no conocen la realidad, ¿no? Como si no les importara o no entienden al pueblo, correcto. ¿Hay una descalificación? Sí. Dos, recurre al hombre de paja al presentar a los opositores como enemigos del progreso. Como enemigos del progreso. A ver, hombre de paja. No, porque recuerda que el hombre de paja no ataca a la persona, distorsiona el argumento. Distorsiona el argumento, distorsiona la opinión. Eso no es cierto. Acá nos está dando eso. Vamos a tacharlo ya para no olvidarnos. Ya. 3. Apela a la emoción popular para evitar una discusión racional sobre las críticas. Apela a la emoción popular. Acuérdate el ad populum. El ad populum que busca, busca tener un impacto en la población. ¿Tú crees que este tipo de afirmación podría tener un impacto, o sea, buscar ser convincente para la mayoría de gente, convencer a la mayoría de gente, sí o no? ¿Qué dices tú? ¿Mm? ¿Podría convencer a cierta gente o no? Algunas personas, claro, porque dicen solo saben criticar, ¿no? Y no entienden lo que vive el pueblo. Claro, sí, sí, esto sí. Apela a la emoción, sí, ¿no? La 4. Formula una falsa dicotomía al asumir que quien critica está contra el país. Nuestros críticos no quieren claro, o sea, lo está poniendo como o estás conmigo o estás contra mí. Si no estás de acuerdo con lo que yo planteo, entonces estás en contra del progreso del país, ¿no? A eso suena, ¿no? Sí, entonces esa también es correcta, de acuerdo con lo que plantea, ¿no? Lo que se plantea en el fragmento. A ver, ¿cuál podría ser entonces? Marca la alternativa que identifica con mayor precisión la validez de las afirmaciones. A ver, para no confundirnos. A, solo las afirmaciones 1 y 3 son correctas. Solo 1 y 3, no, la 4 también es correcta. Las afirmaciones 2 y 4 son correctas, aunque la 4 es la más debatible. 2 no es correcta. C. Todas las afirmaciones son correctas excepto la 3, que es subjetiva. Podría hasta cierto punto considerarse la 3, que es un poco debatible, sí, pero la 2 no es correcta. La 2 no es correcta. La D. Todas las afirmaciones presentan elementos válidos dentro del análisis falacioso.
Ya. Y la E, solo la afirmación 2 es una falacia, las otras son razonamientos emocionales sin invalidar el argumento. No. Apelar a la emoción popular es una falacia, sí. Formular una falsa dicotomía también es falacia, sí. Todas las afirmaciones presentan elementos válidos dentro del... No. A ver, todas las afirmaciones presentan elementos válidos. Considerando, considerando la 2 que fuera válida, porque sería un hombre de paja, nuestros críticos no quieren el progreso del país, pero saben criticar. El problema que yo veo con la 2 es que no está distorsionando la opinión, salvo, no, tampoco, porque si tú dices nuestros críticos no quieren el progreso del país, estás atacando, es una domina. Para que sea la D, la 2 tendría que ser correcta. Mm, a ver, Ramiro dice, no refiere a las opiniones de los críticos. ¿Refieres a la 2, Ramiro? A ver, vamos a quitarle la tarea y vamos a analizarla mejor. Recurre al hombre de paja al presentar a los opositores como enemigos del progreso. Mm, pero el problema del hombre de paja es que no ataca a las personas. El hombre de paja distorsiona el argumento. Nuestros críticos no quieren el progreso del país, solo deben criticar desde sus escritorios sin entender lo que vive el pueblo. En todo caso, la 2 está mal formulada, porque podría decirse que se recurre al hombre de paja si presentas lo dicho por tus opositores, ¿no? Como algo que va en contra del interés del país, en contra del progreso del país. Ahí sí podría ser. No refiere a las opiniones de los críticos, las críticas de los críticos. Las críticas de nuestros críticos. Si lo interpretamos como que están distorsionando lo que dicen los críticos. ¿A eso te refieres, Ramiro? Si asumimos que cuando dicen nuestros críticos no quieren el progreso del país, lo debemos interpretar como que lo que dicen nuestros críticos muestra que no quieren el progreso del país. Claro, si lo interpretamos así, sí, pero a mí me parece una interpretación un poco forzada, porque no dice eso exactamente. Si lo interpretamos de esa forma, sí podría ser, ¿no? Si interpretamos que lo que quiere decir es que las críticas que hacen nuestros críticos no quieren el progreso del país, podría ser, pero igual me parece un poco forzado, ¿no? Pero claro, no, yo no veo una clave, porque tendría que ser uno, 3 y 4, y no hay uno, 3 y 4, ¿no? No hay uno, 3 y 4. Uno y 4, la 4 es debatible, no. Uno y 3, no. Sí, incluso la 3 podría ser incorrecta. Incluso la 3 tendría que ser uno y 4, pero tampoco hay la clave uno y 4, ¿no? Incluso la 3 podríamos suprimirla, pero no hay uno y 4. Sí, pues miren, a mí me parece que no hay clave, pero podría interpretarse la 2 como válida considerando que los que dicen esto están planteando que las críticas no quieren el progreso del país, o sea, que están distorsionando lo que dicen los críticos. Si lo interpretamos así, claro, podría considerarse esta verdadera y en ese caso tendríamos que asumir que todas son, perdón, que todas presentan elementos válidos, que todas presentan elementos válidos. Si lo interpretamos de esa forma, que
Me parece un poco forzado, pero podría ser, porque si no, no hay forma de que haya clave. No habría clave, ¿no? Igual, repito, no me parece muy claro eso, pero bueno, podría ser la D si lo interpretamos así, sí, ¿no? Para mí más adecuado sería uno, 3 y 4, nada más. Nada más, ¿sí? Ya. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí, ¿ya? Pero igual acuérdate que perdón, esta de acá no es muy clara. Tú ya sabes por qué, tú ya sabes en qué consiste un hombre de paja, ¿sí? A ver, 19 para avanzar, 19. Dice, hay quienes exigen reformas, pero no se puede reformar lo que ya funciona. La mayoría de peruanos apoya lo que estamos haciendo. Ya. La mayoría de peruanos apoya lo que estamos haciendo. Solo los que nunca han trabajado en el Estado se oponen. Selecciona la alternativa que mejor identifica las falacias presentes en el fragmento. A ver, la mayoría de peruanos apoya lo que estamos haciendo. Acá hay una falacia clarita. Como la mayoría nos apoya, está bien. Es lo que te está queriendo decir, ¿no? Y solo los que nunca han trabajado en el Estado se oponen. ¿Mm? Yo creo que con esa es fácil, ¿no? Es fácil detectar. Solo los que nunca han trabajado en el Estado. Los únicos que están en contra son los que nunca han trabajado en el Estado. O estás conmigo o estás contra mí. Eso es una falsa dicotomía o falso dilema, ¿sí o no? Este es un ad populum, ¿sí o no? Porque apela a lo que quiere la mayoría, lo que piensa la mayoría, lo que hace la mayoría, ¿correcto? Claro, ¿cuál es? Es la D. El fragmento combina varias falacias. Uno es el ad populum, esta de acá, otro es el ad hominem. Hasta cierto punto sí se puede asumir como un ad hominem porque se da a entender como una especie de ataque, ¿no? Si no estás de acuerdo porque nunca has trabajado para el Estado, ¿no? Y, y una falsa dicotomía, ¿no? También se puede interpretar como una falsa dicotomía, ¿sí? La D, correcto. La 20, a ver, para terminar. Pregunta 20. Dice fragmento del discurso político. Este plan económico es el mejor porque fue diseñado por expertos que siempre elaboran los mejores planes. Y sabemos que son los mejores porque han hecho este plan. Es el mejor porque fue diseñado por expertos que siempre elaboran los mejores planes. Y sabemos que son los mejores planes porque han hecho ese plan. ¿Cuál de las siguientes opciones identifica correctamente el tipo de falacia presente en este argumento? Específicamente una petitio principi, o sea, una petición de principio, ¿sí o no? Una petición de principio. A ver, ¿qué dicen? Es claro, es la B. El argumento repite lo que pretende probar, asumiendo como premisa su propia conclusión. Claro, si te das cuenta, no hay una explicación. Está sacando, o sea, lo que dice la conclusión es lo mismo que dice la premisa, simplemente está repitiendo lo que se supone que debería probar, no lo está probando. Correcto. Es como una petición de principio es muy, muy clásica, muy común, es la de la Biblia, ¿no? Cuando tú, eh,
Cuando tú le dices a alguien, ¿y por qué lo que dice la Biblia es verdad? Porque en la Biblia dice que esta es la verdad. Entonces, como en la Biblia dice que es verdad, yo tengo que asumir que es verdad lo que dice la Biblia, pero no me estás explicando por qué es verdad, ¿sí o no? No me estás dando una razón, ¿sí? Estás asumiendo que es una verdad porque ahí dice que es verdad. Esa es una petición de principio. Y también ha venido en examen de admisión. No sé si te acuerdas esta pregunta que vino en examen de admisión que decía algo así como un grupo de ladrones se reparte un botín y uno de ellos le da 3 perlas a cada ladrón, ¿no? Reparte el botín y le da 3 perlas a cada ladrón. Y uno de ellos se da cuenta de que el que está repartiendo se queda con 4 perlas y le dice, ¿y tú por qué te quedas con 4 perlas? ¿Por qué tienes más perlas? Ah, porque yo soy el que reparte. ¿Y por qué repartes? Porque yo tengo más perlas. No estás dando una explicación. O sea, lo que deberías probar, ¿por qué te quedas con más perlas? No lo estás probando. ¿Por qué te quedas con más perlas? Porque yo soy el que reparte. ¿Por qué repartes? Porque tengo más perlas. O sea, es un círculo vicioso, ¿no? Es un círculo vicioso. Esa es la petición de principio. No hay una verdadera explicación. ¿Sí? O también algunos le llaman razonamiento circular, ¿no? También le llaman razonamiento circular por eso. ¿Ya, chicos? Bien, entonces ahí nos vamos a quedar. Ya terminamos nuestras 20 puntitas. La próxima semana continuamos, ya saben, chicos. Si no me equivoco, la próxima semana ya es repaso general, ¿no? Repaso general. Ya, entonces ya nos estamos viendo. Repasen, traten de buscar preguntas que por ahí ustedes tengan dudas, materiales antiguos, exámenes. Le toman foto y me lo comparten por acá por el chat. Yo lo voy a poner, si quieren, para resolver más preguntas, lo compartimos por acá y resolvemos todos juntos. ¿Ya, chicos? Ya nos estamos viendo. Cuídense mucho. Chao, chicos. Un abrazo a todos. Nos vemos. Nos vemos, chicos.